¿Qué pasa, gente? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la forma más fácil para ser rentable en trading. Y cuando digo la más fácil, me refiero a la más rápida, la más eficiente, la más rentable, que yo he experimentado en mí mismo, pero también que he visto en otros traders, otra gente del sector que ha tenido éxito, ¿no? Entonces, este vídeo lo hago porque cuando empiezas en el mundillo del trading y sobre todo si no tienes un mentor que te enseñe y que te guíe, como fue mi caso, y empiezas a aprender buscando información por internet, te encuentras opiniones de todo tipo. Bueno, de entrada te encuentras que la mayoría de gente que habla sobre trading en internet no ha sido rentable en su vida, ¿vale? Eso para empezar. Pero después uno te dice que si el análisis técnico no sirve, otro te dice que sí, que es lo mejor, otro te dice que hay que operar con fundamentales, otro que no, otro te dice que no hay manera de ser rentable a corto plazo, que si day trading sí, day trading no. Bueno, hay muchas, indicadores sí, indicadores no, hay tantas opiniones contradictorias que cuando empiezas lo normal es estar muy perdido, ¿vale? Entonces es para esto el vídeo, ¿vale? Porque yo ya he pasado por este proceso y yo mismo he comprobado lo que es válido, lo que es no, y aquí os traigo mi fórmula, ¿vale? Y la que yo creo que es mejor, no tengo la verdad absoluta, pero os animo a que no que me hagáis caso si no queréis, pero que me escuchéis y que lo probéis, ¿vale? Entonces, 3 pasos, ¿vale? Y después os enseño 2 ejemplos prácticos de operaciones que he cogido esta semana que ilustran perfectamente lo que os voy a contar ahora, ¿vale? Paso número 1. Identifica un patrón técnico, ¿vale? Aquí los que demonizan el análisis técnico pues me criticarán, me da absolutamente igual. La forma más fácil para sacar ventaja del mercado es identificar un patrón técnico que se repita, ¿vale? Porque si tú observas el mercado utilizando todas las herramientas o cualquier herramienta que tenemos a nuestro alcance como traders, ya sean indicadores, ya sean patrones de velas, ya sean soportes, resistencias, lo que sea que puedes encontrar en un gráfico, siempre vas a encontrar patrones que se repiten en el tiempo, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es coger el gráfico tal cual, un gráfico de cualquier activo, de cualquier mercado. Tienes que empezar por uno, luego ya vas probando diferentes. Y es un ejercicio puro de observación, ¿vale? Observa qué patrones se repiten. Por ejemplo, ves que cuando hay una vela envolvente, pues el precio se mueve X pips a tal hora, ¿vale? Pues mira si esto se repite varios días a la semana, búscalo en diferentes temporalidades, y estoy hablando de un patrón de vela por decir uno, pero perdón, pero pueden ser indicadores de todo tipo, desde medias móviles, RSIs, estocásticos, MACDs, bandas de Bollinger, desde conceptos tradicionales como soportes y resistencias, líneas de tendencia, estructura de mercado, yo que sé, Fibonacci, ondas de Elliott, todo funciona, ¿vale? Y, o sea, utilizando cualquiera de estas herramientas, con cada una de ellas vas a lograr encontrar un patrón técnico. Evidentemente no es fácil, no es rápido, tiene que ser algo muy concreto, pero esto tienes que buscarlo tú, ¿vale? Así que identifica, como digo, un patrón técnico que veas que se repite y a partir de ahí utilízalo como base para construir una estrategia, ¿vale? Para añadirle una o 2 confluencias más, de manera que ese patrón sea más robusto, sea más repetible en el tiempo y dé más rentabilidad, dé más movimiento, ¿vale? Básicamente es esto. Entonces, cuando tú identificas un pequeño patrón técnico que veas que se repite, vas al paso 2, ¿vale? Que es hacer un buen backtesting. Aquí es cuando pones este patrón técnico que tú has observado a prueba, ¿vale? Entonces haces un backtesting honesto, ¿vale? Y a partir de ahí vas construyendo. Yo qué sé, por ejemplo, ves que esta vela envolvente que decíamos, pues
se repite muchas veces en H1, ¿vale? Entonces avanzas y dices, vale, le voy a poner otra confluencia para refinar un poco más esta ventaja estadística, ¿no? Y entonces ves que cuando esta vela de H1 envolvente se da en una zona de soporte, me lo invento, en gráfico diario, pues eso te da cierto recorrido, ¿vale? Y eso pasa X veces a la semana, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí vas construyendo, y cuando ya encuentras un patrón que se repite y que te da una cierta rentabilidad, que gana más veces de las que pierde, o que te da un ratio riesgo-beneficio rentable, pues ahí lo has encontrado, ¿vale? Entonces ahí haces un buen backtesting y miras si realmente es rentable. ¿Que no lo es? Pues sigues con la primera base que has cogido del patrón técnico y le añades otra confluencia diferente. Y es probar, prueba y error, prueba y error. Puede ser muy aburrido. Para mí no es aburrido realmente, ¿vale? Pero es un trabajo, ¿vale? Y te puede llevar mucho tiempo o puedes tener suerte y encontrarlo rápido. Honestamente, mi estrategia no tardé mucho tiempo en encontrarla, ¿vale? Fue bastante rápido. Y mi consejo es que sea lo más simple posible, ¿vale? Encuentra un patrón técnico que te sea fácil identificar, que lo comprendas y júntalo en una estrategia, en un backtesting que tú veas que te es cómodo y que te es fácil de comprender, ¿vale? Así que punto número 2, un backtesting bueno. Y punto número 3, comprende los fundamentales, ¿vale? Los fundamentales que mueven el precio, que mueven los activos del mercado en el que estás operando. ¿Por qué? Porque una cosa es el patrón técnico que se repite varias veces, pero la otra cosa es el contexto en el que sucede este patrón técnico, ¿vale? Porque habrá contextos en los que el patrón técnico no funcione y contextos en los que sí. Y cuando hablo de contextos me refiero a un contexto macroeconómico, un contexto geopolítico del mundo real, ¿vale? Porque los precios se mueven en base a realidades y expectativas económicas y geopolíticas, principalmente, ¿de acuerdo? Entonces esto es como si tú eres un marinero, ¿vale? Que navega un barco en medio del océano. Y tu patrón técnico es que sabes que tienes que girar 3 veces a la izquierda y una vez a la derecha, ¿no? Para llegar a buen puerto. Y cuando haces esto te funciona. Entonces un día tú vas a hacerlo, giras 3 veces a la izquierda y una a la derecha, pero no has mirado el tiempo que hace ese día, el clima, ¿vale? Y como no lo has mirado, giras a la derecha y no sabías que a las 9 se giraba un temporal que flipas y viene un tsunami, una ola, y te come, ¿vale? Y te mueres. Es un ejemplo muy estúpido, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que tú has hecho ese patrón técnico de girar que sabes que funciona. Pero ¿qué pasa? Que no entendías el mar en el que estabas navegando, no entendías el contexto, no entendías qué es lo que sucedía a tu alrededor en ese momento, ¿vale? Entonces, para eso es muy importante entender de macroeconomía, de geopolítica, revisar el calendario económico, en qué punto nos encontramos, a qué hora nos encontramos, de qué día. Este día van a salir X noticias que van a mover mucho el mercado, o este día se prevé menos volátil, etcétera, ¿vale? Hay que entender la realidad económica, geopolítica del país o de los países, por ejemplo, cuando operas divisas, pues de Estados Unidos, de Europa. Bueno, lo mismo con las acciones, a ver si sacan resultados hoy o lo sacan mañana, porque si mañana sacan resultados no voy a operar hoy esto y voy a dejar la operación abierta, ¿vale? Entonces, tienes que comprender el entorno en el que te mueves y no hace falta ser un experto en economía ni tener un máster en economía. Yo no lo tengo, ¿vale? Yo no soy un experto en economía, pero sí que soy un experto en interpretar el entorno macroeconómico aplicado a mi estrategia de trading, ¿vale? Y es eso lo que tienes que lograr. Entonces, cuando tú logras un patrón técnico que se repite en el tiempo y lo juntas con un entorno fundamental macroeconómico favorable para ese patrón técnico, es que vas a ser extraordinariamente rentable, ¿vale? Te lo prometo. ¿Es fácil? No, ¿vale? Es difícil,
porque tienes que aprender mucho, necesitas mucha experiencia, pero el camino es ese. Y ahora voy a ilustraros esto que os comento, ¿vale? Con dos operaciones que he cogido recientemente. Aquí tenemos la primera, que es una operación que cogí en la libra contra el dólar anteayer, el miércoles, que era día de decisión de tipos de interés, ¿vale? Bueno, para que veáis que realmente he cogido esta operación, porque la gente a toro pasado en TradingView comenta que coge operaciones, pero si no lo demuestras, pues no vale nada, ¿no? Esto es el historial de trading de Darwinex, que es el broker que yo utilizo. Y aquí tenéis la orden, el activo, que es la libra dólar, una compra de 1,7 lotes, el precio y demás, ¿vale? Y aquí en la columna de la derecha es el resultado del trade. Aquí, como veis, ganamos prácticamente 250 euros, ¿vale? Entonces, en esta operación, ¿qué tenemos? Un patrón técnico que es una bandera, ¿vale? Un pullback en forma de bandera o de canal paralelo descendente, como le quieras llamar. Es un patrón que ha funcionado siempre y lo más probable es que funcione siempre, ¿vale? Y está en mi estrategia. Obviamente hay 2 o 3 factores o matices más para mi estrategia. No os pongáis a operar roturas de canales así a lo loco, porque no os va a funcionar, ¿vale? Pero fijaros, la base de mi estrategia en este caso es la rotura de un patrón técnico, en este caso una bandera, ¿vale? Entré en la rotura. Este es el patrón técnico. Y luego había el aspecto fundamental. ¿Cuál era el aspecto fundamental para ese día? Era que por la tarde a las 8 iban a salir decisión de tipos de interés de Estados Unidos, una noticia que mueve muchísimo el mercado, que dejó esta vela de aquí, esta negra, ¿vale? ¿Y cuál era la expectativa para la decisión de tipos? Era que recortaran los tipos. 0,25 puntos, ¿vale? Eso era lo que esperaba el mercado. Y eso es bajista para el dólar, por lo tanto alcista para el libra dólar. Pero es que además había el run de que podría ser, había una pequeñísima posibilidad de que recortaran los tipos 0,50, ¿vale? Más de ese 0,25. Entonces, esa sesión previa a esa decisión de tipos, no tenía ningún sentido que alguien comprara el dólar, ¿vale? No tenía ningún sentido porque antes de saber la decisión de tipos, la expectativa era, la previsión era de recorte de tipos y luego el otro escenario era que recortaran aún más los tipos. Entonces, en este contexto, ¿quién va a comprar el dólar antes de la noticia de tipos? Nadie, es una locura, a no ser que tengas información confidencial, claro, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, yo sabía que para esa sesión el movimiento del dólar tenía que ser bajista, prácticamente seguro, ¿vale? Entonces, cogías este contexto macroeconómico y cogías este patrón técnico que yo sé que funciona, entras a la operación y tienes un take profit, ¿vale? Evidentemente cerré la operación antes de la decisión, ¿eh? Porque mira, hubiera podido hacer un profit mucho más largo, ¿eh? Pero cuando entra volatilidad, yo sé que en mi estrategia ya no sirve cuando entra una volatilidad extrema por cierto tipo de noticias, ¿vale? Ahora vamos al ejemplo número 2, que es una operación que se me ha cerrado justamente esta mañana del viernes, pero que entré ayer jueves, ¿vale? Mismo patrón, ¿vale? Impulso bajista, pullback en forma de canal, en este caso ascendente o de bandera, como lo quieras llamar, se rompe con esta vela negra de aquí y entonces yo entro, ¿vale? Bueno, os enseño también aquí en el broker, es esta operación, libra contra franco suizo, S de sell, de venta, el lotaje y lo mismo. Aquí ganamos un poco más, ganamos 381 euros, ¿vale? Brutos. Entonces, el patrón técnico es el mismo. ¿Y cuál era aquí la narrativa fundamental? Pues la narrativa fundamental era decisión de tipos de interés de Reino Unido, ¿vale? Que salieron ayer y cuando salió nos dejó esta vela bajista que me rompió el patrón técnico. ¿Y cuál fue la decisión de tipos? Fue mantener los tipos, que es algo que por sí solo no es algo bajista para la libra, pero mantuvieron los tipos, fue lo que se llama un dovish hold, ¿vale? Que es que mantienen los tipos, pero con una narrativa de recorte de tipos. ¿Por qué? Porque hubo 2 miembros del comité
que lo forman creo que 9 o 8 expertos, ahora mismo no lo sé, pero hubo 2 miembros que votaron a favor de recortar los tipos, ¿vale? La mayoría salió a mantener, pero hubo 2 miembros que votaron recortar los tipos, lo cual es bajista porque se esperaba más unanimidad a la hora de mantener los tipos, ¿vale? Y no hubo tanta unanimidad. Por lo tanto, esto fue bajista. Entonces, exactamente lo mismo. Tenemos rotura de un patrón técnico que sé que me funciona y tenemos la narrativa fundamental que respalda este movimiento, ¿vale? Y lo que tenemos es una operación ganadora. Así que estos son 2 ejemplos muy recientes de anteayer y de ayer. Bueno, esta se ha cerrado esta mañana mismo, que ilustran perfectamente lo que os estoy diciendo. Punto 1, patrón técnico. Punto 2, haz un backtesting para ver que este patrón técnico realmente sea repetible en el tiempo y funcione. Y punto número 3, comprende en qué entorno macroeconómico, en qué entorno geopolítico, en qué entorno fundamental estás aplicando este patrón y si es favorable o no es favorable, ¿de acuerdo? Si juntas estas 3 cosas, evidentemente con experiencia, vas a ser rentable, ¿ok? Así que para mí esta es la manera más fácil, efectiva de ser rentable en los mercados. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en los próximos. Un saludo.